Hola, hola. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un día más para glorificar al Señor. Un día más de vida para poder disfrutar en su presencia. Y un día más en donde podemos ver que hay esperanza, hay oportunidad para poder arreglar nuestras vidas con el Señor, para poder acercarnos a Él, para poder vivir como Él quiere que vivamos, para poder responder, para poder estar en la casa de Dios y de verdad pasarlo. Como dice la palabra, cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios de Jehová. ¿Cuántos de ustedes se levantaron con ese pensamiento de decir de verdad mi alma anhela estar en la casa de Dios? ¿No? Si somos honestos, quizás ninguno con ese pensamiento textual, pero sí tenemos en nuestra mente siempre, hoy me congrego, hoy voy a ir a escuchar la palabra, hoy voy a deleitarme en el Señor y voy a darle mi alabanza y mi adoración para que Él reciba la gloria de mis labios en primer lugar. ¿Cuántos de verdad se levantaron hoy diciendo eso? O sea, yo quiero hoy congregar porque quiero darle a Dios lo que le corresponde a Dios. A ver, levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado y escucharon la enseñanza del domingo pasado? Amén. Qué bueno. La enseñanza del domingo pasado fue una enseñanza muy agradable, por decirlo de alguna manera, muy bonita, nos ayudó, nos animó, nos alentó. Hablamos sobre la vida de los papás de Sansón, ¿no? Y hablamos de cómo es que ella, la mujer del papá, ¿cómo se llamaba el papá de Sansón? ¿Se acuerdan? Manoa, muy bien, Manoa. ¿Y ella cómo se llamaba? NN, ¿no? No se sabe. Tenía un nombre de todas maneras, pero la Biblia no menciona su nombre. Entonces, la mujer de Manoa dice la palabra que recibió de parte del ángel. Estamos haciendo un pequeño resumen para los que no estuvieron la semana pasada. Y vamos a, de alguna manera, también hacer una continuidad de la historia, pero en realidad no va a ser tan necesario que podamos entender todo el sermón de la semana pasada para poder entender este. Pero de todas maneras siempre es bueno recapitular para que entendamos que estamos estudiando un poco la vida del libro de los jueces, capítulo 13, la vida de Sansón, la vida de sus padres, y cómo es que ella recibe un mandato de Dios, una instrucción del ángel de Jehová para que pueda criar, pueda tener un hijo en primer lugar porque era estéril, y en segundo lugar lo críe en los caminos del Señor. Y el esposo, como no escucha directamente esa primera instrucción, le pide a ella para que la próxima vez que se reúna con el ángel o que el ángel se aparezca, él también quiere estar ahí, y ella lo llamó, ¿no? Y le dice, sí, ahora sí, ven. Y vino, y el ángel le habla a él, y para él fue clarísimo que era Dios. Entonces hace un sacrificio, digamos, y sucede una cosa milagrosa, el fuego y demás, y de pronto él dice, hemos visto al Señor. Y como hemos visto al Señor, vamos a morir, porque nadie podía ver al Señor, ¿no? Entonces ella le dice algo importante, ella le dice, si Dios hubiera querido que muramos, ya hace rato nos habría consumido, no nos habría permitido todo esto, ¿no? Y de ahí nace la palabra de la semana pasada, de que si tú hoy estás acá, disfrutando de un día en la presencia del Señor, es porque tienes esperanza de parte de Dios, es porque tienes un futuro. Si Dios hubiera querido terminar contigo, si Dios ya hubiera puesto punto final a tu vida, no estarías aquí y no estarías ni siquiera en la presencia de Dios o ni siquiera estarías vivo. Aún así, dijimos, Dios está de tu lado, porque si no fuera así, hace rato habría terminado tu vida. Así que no podemos pensar de esa forma. Tenemos que rechazar los pensamientos que nos hacen creer que Dios ha roto con nosotros, que Dios ya terminó con nosotros, ¿no? No es así, ¿no? Hoy en día yo escucho a los chicos cuando hablan un término que en mi época no era conocido, porque ahora mucha dinámica de las relaciones entre chicos y chicas ha cambiado. Y hoy en día existe, y también es farandulero el término, ¿no? Que existe el término el saliente. No sé cuántos de ustedes no saben lo que es el saliente, ¿no? Yo para mí era nuevo el saliente, ¿no? Yo no entendía lo que era el saliente, pero después me enteré que el saliente se refiere al ex, ¿no? En mi época se decía la ex o el ex, ahora se dice el saliente. Pero lo que da pena de ese término es que cuando uno dice saliente es imposible no pensar en el entrante, pues no, o sea, obviamente si hay un saliente hay un entrante, ¿no? Entonces, lamentablemente ahora es así, está el saliente y el entrante, ¿no? Bueno, Dios no es el saliente, nunca va a salir de tu vida.
¿no? No habrá otro entrante. Ahí estás, tú y Dios. Y Dios no va a cambiar. Esto es otra cosa importante. Nos gusta pensar que Dios nunca nos va a abandonar. Pero al mismo tiempo decir que Dios estará con nosotros siempre, si bien es cierto, tiene que ver con que Él nos va a acompañar en todo momento, también quiere decir que si va a estar con nosotros siempre, Él no va a cambiar sus términos. Así que para que nuestra relación se lleve bien, somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a sus términos, porque Él nunca será saliente. Y para que podamos caminar bien, disfrutar este caminar en Cristo, tenemos que adecuarnos a los principios de Dios, porque Él no se va a adecuar a los nuestros. Él no va a decir, bueno, ya sabes qué, para hacer una excepción contigo, ¿no? Dios no va a hacer excepciones con ninguno de nosotros porque Él no tiene engreídos. ¿Saben por qué no tiene engreídos? Porque todos somos sus engreídos. Entonces, Él nunca será el saliente. Dios está de tu lado. Él ha prometido nunca dejarte. Ahora vamos a ver una palabra que es quizás en tonalidad diferente, porque vamos a hablar de asuntos más serios que la palabra nos enseña, que tenemos que seguir al Señor, dice la palabra con temor y temblor, dice la palabra que tenemos que tener cuidado de cómo caminamos, que seguir al Señor, Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, y que podamos hoy salir pensando en este lugar, ¿qué me corresponde a mí respecto a mi camino al discipulado? ¿Qué me corresponde a mí respecto a ser un hijo de Dios? ¿Qué papel juego en esto? ¿Soy solamente el niño que constantemente recibe los beneficios y las bondades y ventajas de un Dios generoso? ¿O tengo una responsabilidad en la casa? ¿O tengo una responsabilidad en familia? Cuando nosotros vemos a los niños quizás no tienen muchas responsabilidades, aún así se les da responsabilidades básicas según su nivel, ¿no? Uno tiene un niñito, cuando es muy chiquito, quizás solamente le dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que aprender a lavarte las manos, tienes que aprender, luego van creciendo, tienes que aprender a lavarte los dientes, tienes que aprender a esto. Ahora deja tu plato en el lavadero, ahora tienes que aprender a tender la cama. El joven que ya es adulto y no tiende su cama, algo funcionó mal en su juventud, en su niñez, ¿no? Entonces en el Señor también sucede lo mismo. El Señor espera, a partir de cierto punto en nuestro caminar con Él, que tendamos nuestras camas, que nos lavemos los dientes, que sepamos ordenar nuestras cosas. Son cosas normales que se esperan en lo natural y nuestro Dios, que es un Padre Celestial, no es muy diferente. Entonces hoy vamos a hablar de un asunto que quizás va a ser, digamos, fuerte porque nos va a llevar a tomar una decisión respecto a dónde queremos llevar nuestra madurez en el Señor, hasta dónde queremos llegar en el Señor. El título de la enseñanza de hoy es el punto de quiebre. El punto de quiebre. Y hablamos la semana pasada de todo esto, de la historia de Manoa y su esposa. Pero nosotros vemos, y esta es una historia que me causa muchísima curiosidad, no sé cuántos de ustedes han podido leer todo el libro de Jueces, y sobre todo 13, 14, 15 y 16, que tiene que ver con la vida de Sansón, ¿no? Pero en sí el libro de Jueces es un libro bastante, no digo confuso, pero sí cuestionable en ciertas cosas, a mi parecer, porque era un periodo de gran confusión en el pueblo de Dios. No habían patriarcas, pero tampoco habían reyes. Y Dios como que levantó en medio de la crisis del pueblo que se desviaba constantemente, Dios levantaba jueces. Siempre decimos esto para que entendamos que el juez no es el que señala y condena, ese no es el término de la palabra juez como se utilizó en la Biblia, en este libro de los jueces. No eran jueces que estaban sentados con su toga y su libro y su martillo para poder digamos, determinar, hacer justicia en el pueblo. No era esa la connotación de jueces. Dios levanta jueces porque su labor era juzgar a los enemigos del pueblo de Dios. Ese era el juez. Un juez era levantado por Dios para traer justicia a aquellos que habían oprimido a los hijos de Dios. Todos los jueces tienen esa característica. Y Sansón era uno igual. Sansón, ¿contra quién hizo justicia? Contra los filisteos. Entonces, él no se sentaba, a él no le venían a traer como a Salomón, ¿no?
mira, ¿sabes qué? Mi hijito dice que es de ella, pero es mío, entonces córtenlo en dos. No pasó eso con Sansón. Sansón no era ese tipo de juez, quiero que quede eso claro. El libro de los jueces no tiene que ver con ese tipo de juez, tiene que ver con un juez que Dios de una forma sobrenatural instituye porque dice, mi pueblo está siendo herido por sus enemigos, yo voy a hacer justicia a sus enemigos. Así que los voy a castigar. Y para eso levanto un juez. Todos los jueces tuvieron esa misión. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, pueden leer la Biblia y ahí está clarito en su función a qué correspondían los jueces. Entonces Sansón era uno de ellos. Pero Sansón vivió una vida que nosotros conocemos, la historia, lamentablemente, la historia más, digamos, famosa de Sansón es una historia triste, ¿no? O sea, la historia más famosa de Sansón es una historia de fracaso, es una historia de condenación, es una historia de fornicación, de prostitución, una historia de derrota, una historia de desgracia, porque la Biblia dice que le sacaron los ojos, y hasta ahí, más o menos, como conocemos la historia. Y si bien es cierto, es una historia súper triste, al mismo tiempo es una historia como que también que refleja aquella época, que es una historia como que de confusión, ¿no? Confusión religiosa, confusión de valores. Era Sansón de verdad un juez de Dios, porque si es un juez de Dios y Dios lo respaldaba, ¿por qué hacía lo que hacía? Y más aún debemos preguntarnos, ¿por qué haciendo lo que hacía Dios seguía respaldándolo? Todo eso son temas que debemos analizar según la palabra. Y obviamente quiero decir de arranque ya, que nosotros entendemos que la Biblia dice que los dones son irrevocables. O sea, eso es importante entender. Dios lo llama y Dios lo unge con una capacidad. Esa capacidad era para poder hacer las cosas de Dios, ¿no? Lo que él hiciera con su vida personal no siempre se cruzaba con esto que Dios le había dado. ¿Cuántas veces nosotros no vemos a personas que decimos, wow, esta persona tiene un gran poder, esta persona tiene una gran unción, este hombre hace milagros, este hombre profetiza, este hombre hace esto y hace lo otro, o tiene un don increíble para ser una persona elocuente, pero al mismo tiempo nosotros vemos que su vida no corresponde, ¿no? Aún nuestra propia vida a veces sabemos que Dios nos ha llamado, nos ha dotado de ciertos atributos, pero eso no quiere decir que el que Dios te dé algo, que tú vas a ser una persona perfecta o una persona correcta. Sansón hizo cosas malas, pero aún así el don de Dios estaba en él. ¿Está conmigo? Y esto es lo difícil de entender en este libro, en estos capítulos, porque vemos a un Sansón, repito, que coquetea con el diablo, cae presa del diablo y aún así Dios lo sigue usando. Para pensar, ¿no? Ahora, ya que eso está empezando a hundirse un poquito en nuestra mente para poder entenderlo, yo creo, y voy a sujetar a ustedes mi propuesta respecto a este hombre, Sansón, porque esto pasa en otros casos también, y yo creo que cada uno de nosotros entiende a qué me voy a referir. Yo creo que Sansón empezó a caminar en los caminos correctos, pero yo creo que llegó un punto en donde él empezó a hacer cosas que no debía hacer, que no reflexionó, no meditó, no recapacitó, no retrocedió y llegó a lo que yo llamaría un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre determinó lo que hoy conocemos de Sansón. Sansón no fue siempre malo. Sansón no fue siempre un lujurioso buscarrameras. Lean la Biblia. El problema es que etiquetamos a las personas por sus fracasos, no por sus victorias ni por su restauración. Ya, Sansón ya sabemos cómo es, etiquetamos a Sansón. Pero Sansón, número uno, escúchenme, su vida no comenzó así. Y número dos, tampoco terminó así. Pero lamentablemente nos enfocamos en el mal, nos enfocamos en el defecto, nos enfocamos en el error. Ahora, la Biblia dice que todo esto fue escrito para poder ayudarnos a nosotros. ¿Cómo hacemos ahora? Porque ya finalmente Sansón ya murió. Pero ¿cómo hacemos tú y yo para no acabar igual? Sabiendo que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha dado talentos
y sabiendo que los talentos no garantizan un éxito en la vida espiritual, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos nosotros para no terminar igual? Esta es una palabra, una vez más, de exhortación. Una palabra en la que nosotros queremos llegar a una advertencia de parte de Dios de cómo estoy caminando. ¿Estoy ignorando al Espíritu Santo? ¿Estoy ignorando los principios de la palabra? ¿Estoy siendo negligente con mi comunión con Dios? ¿Estoy tomando a la iglesia como una religión o algo bonito? Porque si es así, puede ser que me esté acercando a mi punto de quiebre. Y ahora vamos a hablar sobre el punto de quiebre, porque de eso se trata la palabra de hoy. ¿Están conmigo? ¿Les gustó la introducción? Bueno, vamos a Jueces capítulo 14. Vamos a ver un poquito antes del punto de quiebre, porque recuerden, Sansón, o sea, cuando era niño, él no estaba pensando, ¿cuándo voy a ser más grande para ir donde las prostitutas? ¿No? Yo estoy seguro que ni siquiera de niño estaba, no sé, hablándole a sus amigos sobre las otras chiquitas. No, yo creo que era un niño normal. De hecho, no solamente normal, un niño consagrado, un niño dedicado al Señor, un niño que se le enseñaba los principios del Señor, un niño donde papá y mamá se sentaban y decían, ya Sansón, vamos a hablar de cómo nuestros padres vieron la mano de Dios. Vamos a hablar de cómo Dios está a favor tuyo, Sansón. Sansón, vamos a hablar, o Sansoncito, no sé cómo le decían, ¿no? Porque era chiquito. Sansoncito quizás, ¿no? Sansoncito. Y le decían, Sansoncito ya. Y Sansoncito se convirtió en Sansón después, ¿no? Como dicen, pero bueno, ya, no vamos a desviar. Sansón chiquito, venga para acá, vamos a hablar de cómo Dios te ha ungido a ti y Dios te va a usar en el pueblo de Dios. Cómo Dios te va a usar para traer justicia contra los enemigos que se han aprovechado del pueblo de Dios. Y Sansoncito escuchaba y aprendía. Él no estaba diciendo, ya mamá, ¿a qué hora vas a terminar? Porque mis amigos tienen una revista ahí escondida que quiero ver, imágenes prohibidas. Él no estaba pensando así, él no era un niño así. Entonces algo pasó en el camino, o mejor dicho, algo no pasó en el camino. O también podemos decir que algo pasó que no se trató en el camino para llegar a un punto de quiebre. Repito, ¿en qué momento, les pregunto yo, para los que han leído? Y si no, hoy día vamos a saberlo. ¿En qué momento es que podemos decir que Sansón pasó de este lado al otro lado? ¿En qué momento fue ese punto de quiebre en la vida de Sansón? Esto es una pregunta interesante porque la Biblia sí nos habla con claridad, solamente que tenemos que estudiar en las letras de los versículos, en las palabras y en los versículos bíblicos. La Biblia nos habla de eso. Miren, vamos a leer, por ejemplo, Jueces capítulo 14. Ya quiero decirles algo. Hasta el capítulo 14, nosotros podemos ver que Sansón, incluso el capítulo 14, que Sansón estaba caminando como Dios había ordenado que camine. Pero ¿cómo puede ser eso, pastor? Miren el versículo 1, Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ya, ¿sí o no que en su corazón ya está? ¿Sí o no? Claro, porque nuestros principios, preceptos y prejuicios y como está de moda también, ¿cómo se llama? Paradigmas, nos hacen pensar que este es un mundano, se está yendo a buscar mundanas. Pero ¿por qué no leemos un poquito más? Miren. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, tú ves eso y dices que nada espiritual, ni siquiera fingió decir, no papá, tú no entiendes, he orado, siento en mi corazón, ya lo entenderás después, el Señor te lo va a mostrar. Nada, crudo, me gusta. Y listo. Entonces uno dice, está mal, Sansón, está mal. Pero miren el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Wow. Un poquito parecida a la historia de Oseas. ¿Cómo puede ser que esto viniera de Jehová? Dios había mudado de alguna forma, tocado, inclinado el corazón de Sansón a hacer algo contra la religión,
contra lo establecido, y Dios estaba ahí, y su padre y su madre no lo sabían. Porque dice, él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Yo no sé el contexto de esto, yo entiendo que cuando dice él, debe referirse a Sansón, no a Dios. Y que Sansón buscaba una ocasión, y que quizás Sansón, Dios puso un pensamiento en su mente, y era, voy a casarme con una mujer de los filisteos para poder entrar, ganar la confianza y matarlos a todos. No lo sabemos. No tienes el derecho de juzgar eso, pero sí tienes la obligación de creer que el versículo 4 dice, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Esto venía de Jehová. ¿Cuántas veces no vienen cosas de Dios que no las entendemos? No es lo típico, entiendo, no es lo común ni lo normal, pero suceden cosas así. Yo no quiero entrar en el detalle de la discusión de esto y lo otro, y si entonces si mi hijo, si mi hija, si mi esposo, entonces, no. Solamente quiero que entendamos que Dios estaba en esto y que Sansón no había cometido pecado voluntario. Sansón no se había alejado de Dios. Sansón no se había equivocado. Sansón no se había apartado. La Biblia no dice eso en ningún momento. Hasta el capítulo 14 dice eso. Él no había llegado a ningún punto de quiebre acá. No tengo todo el tiempo para explicarlo, ¿no? Pero después la Biblia nos enseña que el pueblo de los filisteos le juega mal, le quita a la mujer, se la da al otro, y después él en esa venganza va y hasta ahí incluso no había todavía él alejado su vida de los caminos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Yo sé que esto golpea nuestras mentes y ofende nuestro cristianismo, sobre todo nuestro cristianismo religioso. Yo lo sé. Pero dejémonos golpear por un momento, porque eso tiene un buen final. La Biblia dice claramente que Dios estaba en esto y los padres no lo sabían. Y es que a veces juzgamos de alguna forma como un religioso en lugar de juzgar con la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Dice la palabra, aquí quiero que me acompañen en otro, vamos a ver dos casos similares, no idénticos, similares. Juan capítulo 12. Otra persona que a veces nosotros juzgamos desde que nació es la vida de Judas, ¿no? Hasta el nombre suena feo, ¿no? Judas, ¿no? Tanto así que Judas el apóstol, el que escribe la epístola, el que en la iglesia católica es San Judas Tadeo. ¿Cuántos conocen que existe un santo llamado San Judas Tadeo, que en la iglesia católica se le venera y se le piden también oraciones? Y de hecho la tradición dice de que él es el patrón o patrono de las causas desesperadas. ¿Sabían eso? No sé cuántos de ustedes saben. A ver, digan la verdad, aquellos que tienen su corazoncito bien católico ahí, ya, a ver. No nos vamos a condenar ni a apedrear. Ya, patrono de las causas desesperadas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en ese momento se creía que cuando tú orabas a Judas o rezabas a Judas, en el aire místico la oración podía ser desviada y llegaba a Judas Iscariote. Entonces nadie oraba a Judas Tadeo. Nadie oraba por el peligro y el riesgo de que esa oración se fuera para el otro. No, es en serio. Está bien, ríense, porque está bien reírse. Pero esa era la ignorancia, ¿no? Entonces nadie le oraba a Judas, porque podía correr el riesgo de que en el aire se desvíe para el otro Judas. Imagínense, estamos orando, rezando a un Judas que es el traidor, el que mandó matar a Jesús, no el que traicionó. Entonces, nadie oraba a ese Judas. Por lo tanto, escuchen para que se rían de verdad. Por lo tanto, ese Judas Tadeo andaba en el área de responder oraciones desocupado. No tenía chamba. Porque nadie le rezaba, pues. Todos le rezaban a Santiago, a Pedro, San Pablo, ¿no? Pero nadie le rezaba a Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque ya les he explicado. Entonces, como estaba desocupado, si tu oración llegaba a él, te respondía de todas maneras. Pero tenías que jugártela. Por eso es el patrono de las causas desesperadas. Tenías que estar tan desesperado que te la jugabas
Y por eso le rezabas a Judas. Esto es verdad. Léanlo, confírmenlo, compruébenlo ustedes, pregúntenle a ChatGPT, a la inteligencia artificial, estudien, lean la tradición. Así es. Así es. El patrono de las causas desesperadas. Porque tenías que estar súper desesperado para poder rezarle a Judas Tadeo, ¿no? Ahora, es un poquito de historia católica. Pero vamos a volver a nuestra historia. ¿Por qué nosotros escuchamos el nombre Judas y decimos, ¡ah, qué asco, qué feo, el traidor? ¿Ustedes creen que cuando él nació, él dijo, ya mamá, ya quiero crecer rápido para traicionar a Jesús? ¿No creen ustedes que en toda vida, en la tuya y en la mía, nosotros podemos hacer las cosas mal y hay oportunidad de arrepentirnos? Mal y hay oportunidad de arrepentirnos. Peor y hay oportunidad de arrepentirnos. Hasta llegar a un punto en donde es el punto de quiebre, en donde pasamos al otro lado. ¿No creen ustedes que así nos pasa a veces? Jugamos con el pecado y no tratamos el pecado. Decimos un poquito y no me va a pasar nada, otro poquito y no me va a pasar nada, hasta que llega lo que llamamos el punto de no retorno. Pero en realidad no existe tal cosa como un punto de no retorno. Lo digo para que entendamos el principio, porque en Cristo siempre hay restauración. La pregunta es si es que queremos nosotros prevenir o arreglar. Ser advertidos antes o ser recogidos a pedazos después. Entonces el Señor, si bien es cierto, no existe un punto de no retorno, porque en Cristo siempre hay esperanza, existe un punto de quiebre. Por eso el título de la enseñanza de hoy es punto de quiebre, no es punto de no retorno. Y muchos de nosotros hemos pasado ese punto de quiebre y Dios nos ha restaurado. Y esa restauración ha implicado un trabajo quizás más duro, más difícil, que no era necesario. Dice acá Juan capítulo 12, versículo 3, vamos a leer del versículo 3 al 6. Dice, entonces María tomó, ¿lo tienen todos? Ya, Juan 12, 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta este momento, Judas, ¿qué era? Un ladrón, no era un traidor. De hecho, la Biblia en todas las menciones dice el que le había de traicionar, pero no era en ese momento un traidor. En ese momento, él estaba cayendo en el pecado del robo y de la mentira y no trató con eso, pero todavía no había llegado a su punto de quiebre. Como tampoco Sansón hasta el capítulo 14, incluso cuando dice que se casó con una filistea, dice que Dios estaba detrás de esto. Ahora, este caso de Judas sucede antes de su punto de quiebre. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿existe de verdad un punto de quiebre? El problema es que a veces creemos que Dios es tan amoroso que no va a tratar duro con nosotros. A veces creemos que Dios es tan bueno que al final, alguna gente que no conoce a Jesús piensa esto, al final, cuando ya todo haya terminado, Dios no va a mandar a nadie al infierno, pues pastor. Dios es demasiado bueno. Y hay gente que piensa así, pero la Biblia no dice eso. Judas coqueteó e incurrió en robo y mentira, pero tuvo oportunidad de arreglarse. Sí, yo sé que en el libro de los Salmos habla de una profecía que uno lo iba a traicionar y es cierto, sí, pero yo les voy a hablar ahorita del punto de quiebre de Judas y del punto de quiebre de Sansón, porque existe un punto de quiebre. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? Miren Lucas 22, vamos a avanzar un poco. Lucas capítulo 22. Para que entendamos, ¿cuántos capítulos tiene Lucas? A ver, los que tienen su Biblia de papel, ahorita díganme. 24, muy bien. ¿Y qué capítulo es este? 22, o sea, ya más o menos estamos al final. Entiendan, este es el final. ¿Cuánto tiempo pasó para que pase esto? Más o menos, un poco menos de 3 años, que la Biblia dice que Jesús tuvo un ministerio de 3 años.
Es decir, año número 1, me imagino yo, esto es mi opinión, Judas empezó a mentir un poco y quizás empezó a agarrar un poquito de plata para sus necesidades fundamentales. ¿No? Decimos, no, es imprescindible, si no, mis hijos se mueren de hambre. Entonces, agarro un poco de plata. Segundo año, tengo que comprarme una túnica nueva. Ya agarré para las zapatillas de mis hijos, me puedo comprar una túnica nueva. Y el tercer año ya era un hábito. Nunca dejó que el Espíritu Santo trate con su vida. Nunca dejó que Dios trate con ese problema. ¿Tenía oportunidad? Claro que tenía oportunidad. Pero miren ahora el versículo 2, Lucas 22, 2. Y acá ya estamos en la entrega de Jesús. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Y dice el versículo 3, punto de quiebre. Y entró Satanás en Judas. ¿Que no estaba siempre con él? No. ¿Que no había entrado desde que chiquito, desde que jugaba con los juguetitos? No. Fue acá. Este fue el punto de quiebre. Este fue el punto en donde dice que Satanás entró en, versículo 3, en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ahí empezó. Ese fue el punto de quiebre. No fue antes. Él tuvo oportunidades antes. Tuvo la ocasión. ¿Cuántas veces? Él era uno de los pocos que estaba con Jesús. Dormían, conversaban, comían, no sé, pasaban tiempo juntos. Y en todo ese momento, él pudo haberle dicho a Jesús, yo tengo un problema. Quiero confesarte esto. Yo tengo un problema. Quiero que me ayudes. Pero no lo hizo. Y no lo hizo un día, y no lo hizo 2, y no lo hizo 3. Y no lo hizo 730 días durante 2 años. Y no lo hizo 1000 días. Pero faltando 45 días, él, dice la palabra, que no lo hizo, el diablo entró en él. No quiero traer a nadie ese nivel de amenaza, coacción o chantaje espiritual. Esto no pretende ser un chantaje espiritual. Solamente pretende ser una palabra de llamada de atención de nuestra seriedad de cómo vamos a caminar en el Señor. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos jugando con Dios? ¿Creen ustedes, creemos nosotros, porque yo me incluyo, que podemos incurrir en un pecado habitual para siempre? ¿Cuánto va a esperar el Señor? O peor aún, ¿cuánto va a esperar el diablo? Si no puedes decir amén, di ay de mí. Judas fue elegido por Jesús. Y Jesús no lo eligió porque era malo, sino porque era bueno. Jesús lo eligió porque vio potencial, porque vio atributos, porque vio dones. Jesús lo amó hasta el final. Dice la tradición que ese pan que Él le dio, Él fue el primero en recibirlo, porque siempre se le da el primer pan al que uno más ama. Jesús amaba a Judas y lo amó hasta el final. Nadie me va a decir que Él estuvo condenado desde el comienzo. Jesús le lavó los pies. Jesús no lo llamó públicamente. Jesús le dio un lugar de honor en la última cena y le dio la bendición ceremonial de la comida al servirle la primera porción. Jesús amó a Judas hasta el final y su amor se hizo más grande a medida que el pecado se hacía más grande. Y Jesús lo siguió amando. Pero llegó un punto, el punto que le llamamos el punto de quiebre, en donde dice que Satanás entró en él. Tenemos que caminar en serio con Dios. No hay otra. Hemos decidido seguir a Cristo. Esto no es un juego, es una vida que tenemos que comprometernos con ella. Porque después de esto, y quiero ver un paréntesis, en el caso de Judas, dice la palabra que es el que sustraía la bolsa, pero hasta ahí nomás, ¿no? Era el que sustraía de la bolsa. ¿Cuántos de aquí
en esa misma medida no hemos cometido ese tipo de pecados? Quien nos robó, quien nos mintió, quien no miró a la persona del sexo opuesto indebidamente. ¿Quién no ha hecho todo eso? Aún así el Señor nos dio oportunidad. Tuvimos todo ese tiempo para poder arreglar cuentas con Dios. Como lo hizo Judas, como pasó con Judas. Y como pasó con Sansón también. Pero vamos a ver ahora también el punto de quiebre de Sansón. Porque después de Judas después de esto, vino la entrada triunfal, el lavamiento de los pies y el anuncio de la traición. Pero para todos, nadie notaría que él iba a ser el traidor. Nadie lo iba a notar. Y eso es todo lo que se menciona de los pecados de Judas, que sustraía de la bolsa. Nada más. No se habló nunca de lo otro. Por lo demás, era un discípulo más. O sea, pónganse a pensar, de verdad. ¿Amaba a Jesús? Sí. ¿Quería servir a Jesús? Sí. ¿Se contristaba por su pecado? Sí. Pero ¿cuántas veces no nos contristamos por nuestro pecado, pero no es suficiente para arreglar cuentas con Dios? Para renunciar. ¿Cuántas veces no decimos, me siento mal por mi pecado, pero no hacemos nada al respecto? ¿Se contristaba por su pecado? Sí, pero aún así no trató con ello. No invitó al Espíritu Santo a tratar en su vida. Y escúchenme, hermanos, ni siquiera yo creo, y repito, otra vez mi opinión personal, yo no creo que fue la traición en sí la que determinó el punto de quiebre, sino el que el diablo entró en él. Algo pasó en su corazón, algo que no trató cuando tuvo la oportunidad de tratarlo. No lo trató, no vino al Señor, tan lleno de gracia, tan lleno de amor. Listo, esperando, nunca lo condenó el Señor, aún así Él no trató con eso, no dejó que el Espíritu Santo trate con ello. Algo a lo que Él no le dio importancia, la importancia de vida. Pero ¿cuánto tiempo, pregunto yo, puede uno estar hasta llegar a un terreno súper peligroso? En el caso de Sansón, sí también hubo un punto de quiebre. Acompáñenme a Jueces capítulo 16. Y mientras vemos a Judas y Sansón, veámonos a nosotros. Pregúntale al que está al costado tuyo, ¿te estás viendo a ti? Porque hasta el capítulo 15, incluso cuando él cobra venganza de sus enemigos, porque su mujer fue dada a otro y destruye a todos y mata y hace una serie de cosas, o sea, de verdad que desbarata por completo a los filisteos, nada estaba fuera de la voluntad de Dios hasta el capítulo 16, porque el capítulo 16 comienza diciendo esto: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Ese es el que yo considero que fue el punto de quiebre. Fue el punto en el que Sansón dijo, ya no tengo principios, pues. Si soy capaz de esto, ya no tengo principios. Ya llegué, pasé al otro lado, ¿entienden? Ya pasé al otro lado. Una vez que tú pasas al otro lado, ya no tienes límite. Una vez que tú pasas al otro lado, ya no tienes freno. Y pasó al otro lado. Se llegó a una ramera. Y bueno, sigue este versículo, ¿no? Pero ahí no vamos a dejarlo. ¿No les parece a ustedes, y les pido que me escuchen y consideren mi propuesta de que aquí fue el punto de quiebre de Sansón? ¿No creen ustedes que aquí cambia ya el espíritu de la historia de Sansón? Porque hasta ese momento, en ningún momento él había buscado un pecado evidente, intencional y planificado. Él fue donde una ramera y se acostó con ella. Este fue un punto de quiebre muy marcado, muy claro en la vida de Sansón. Todo a partir de allí, y si se dan cuenta, hermanos, todo a partir de ese punto en Sansón fue cuesta abajo. Todo. Ya pasó como una montaña, ¿no? Pasas al otro lado y ya el resto es de bajada. Repito, hermanos, lo último que yo quiero es que esta enseñanza sea una enseñanza tipo chantaje espiritual, ¿no? No servimos a Dios por pavor, pero tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que caminar en serio con Dios, porque Dios no camina en broma con nosotros. Dios no juega con nosotros. Tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que practicamos? ¿Cuál es nuestro pecado habitual? Tienes oportunidad de arreglar cuentas. Todavía estás en ese punto en donde no has llegado al punto de quiebre.
Él lo amó hasta el final a Judas, increíble, ¿no? Y en el caso de Judas, repito, él sustraía de la bolsa. Pero luego quiero que vayamos acá a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ir cerrando. Porque todo a partir de la vida de Sansón, cuando él busca la ramera, que fue su punto de quiebre, repito, fue cuesta abajo. Ya no vemos por ninguna parte del libro de Jueces respecto a la vida de Sansón, y Jehová estaba con él, y esto había sido planeado por Dios, pero nadie sabía que esto pertenecía, porque imagínense, sería diferente, ¿no? Si es que dice, y Sansón se llegó a una ramera y se acostó con ella, pero nadie sabía que Jehová estaba en el asunto. No dice eso. Algo cambió. Seamos verídicos con esto, seamos conscientes de que algo pasó aquí. Por eso yo le llamo el punto de quiebre, como el punto de quiebre de Judas cuando dice, hasta que Satanás entró en él. Algo pasó, antes no estaba Satanás dentro de él, pero Satanás entró en él. Algo pasó en ese momento. Y Dios nos advierte a todos, queridos hermanos, con el amor y la misericordia que Él tiene, que siempre estamos a tiempo de reflexionar y decir, ¿por qué sigo por este camino? ¿Por qué no me paro, me detengo un rato? Hay forma de salir. El diablo quiere que estés constantemente pecando hasta el punto en donde ya no puedas retornar más y caigas en una condenación tal en que ya no tengas salida, porque no es Dios el que te condena, eres tú mismo. Porque Dios quiere perdonarte. Es más, la palabra está plagada de intenciones de Dios de ponerse a cuentas. Hasta explícitamente la Biblia dice, venid pronto y estemos a cuentas. Vengan rápido. Por parte de Dios no hay ningún problema en estar a cuentas con Él. En 1 Corintios 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos viendo nosotros actitudes y estas cosas que nos exhortan a examinarnos y a ver qué actitudes, en el curso que estamos llevando de actitudes, ¿no? Hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué actitud me ha traído problemas? Y podemos analizar un poco y decir, oye, tengo que hacer algo respecto a esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo respecto a estas actitudes o pecados habituales que te están constantemente trayendo problemas? O sea, definitivamente no puedes vivir toda una vida practicando el pecado. Hay un límite. Lamentablemente ese límite, cuando ya lo descubrimos, a veces es demasiado tarde. Y ojo que estoy diciendo punto de quiebre, no estoy diciendo punto de no retorno, porque en Cristo no existe el no retorno. Tú puedes haber pasado al otro lado y aún así el Señor te va a restaurar. No va a ser tan más fácil, ¿no? Pero el Señor te puede y te quiere restaurar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El problema es que cuando nosotros vemos a alguien que falló, tendemos a descalificarlo por completo. Dos cosas. Uno, si hubo un punto de quiebre, es porque tuvo un tiempo en el que pudo ser rescatado, ¿sí o no? Si no, no habría llegado a un punto de quiebre. El otro día estábamos conversando con un pastor amigo mío de los Estados Unidos, un hombre a quien yo de verdad respeto muchísimo. Y voy a mencionar su nombre, se llama Lee Sheep. Y estábamos tomando desayuno con otros pastores y salió el tema, un tema que es de verdad, no quiero desviarme de esto, pero es importante solamente entender esta partecita, porque él decía, él estaba triste porque un miembro de su iglesia se había suicidado. Y él decía, ¿cómo puede ser que el tema en el velorio era la discusión teológica respecto a si va al cielo o va al infierno? ¿Cómo puede ser que el tema era qué mal que cayó en eso? Y a él se le salían las lágrimas porque decía, ¿por qué no hablamos de por qué tú no fuiste a verlo cuando tuviste la oportunidad? ¿Por qué no hablamos de la misericordia que todos tuvimos que tener para que esto no suceda? Claro, una vez que ya se suicidó, todos hablamos teológicamente y todos somos súper doctos de la ley. Pero ¿quién lo visitó? ¿Quién lo ayudó en su momento de mayor crisis? ¿Quién estuvo ahí? Claro, hablar es fácil, hablar es barato. Teólogos, ¿sabes qué? Hasta tu cartón te lo compro por internet. Pero ¿cuántos van a entregar su corazón para evitar eso, en lugar de criticar después que pasa una desgracia? Y eso me tocó el corazón por completo, de verdad, porque dije, qué equivocados podemos estar
como fariseos, como hijos de Dios religiosos, que no somos capaces de tener compasión. Y número 2, existe algo llamado restauración, como en el caso de David, cuando pecó, o el mismo caso de Sansón, que pocos quizás conocemos el final de la historia. Pero queridos hermanos, no podemos tentar la paciencia del Señor. A veces tenemos esa mentalidad muy mediocre de pasemos con 11. Hay que pasar con 11. Lo suficiente, el mínimo esfuerzo para poder ser aprobados. Y lamentablemente trasladamos esa mentalidad mediocre, conformista a nuestro caminar cristiano. Pasemos con 11. Y de ahí vienen estos pensamientos, ¿no? Que dicen, la mentalidad esta, ¿no? ¿Cuánto pecado puedo cometer sin llegar a perder mi salvación? Vivimos con esas premisas. Cuando de verdad deberíamos vivir con ¿cuánto puedo amar a Jesús y aún así seguir en su perfecta voluntad? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en las mismas palabras de Jesús, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 40. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amados, tenemos que caminar amando a Dios, sí, pero también tenemos que tener temor. Mucho se habla de un amor romántico en estos tiempos y poco se habla del temor de Dios, porque no queremos llegar a ese punto de quiebre. Pónganse de pie, por favor. Quiero que cada uno se examine ahí donde está. Esta palabra es para todos, comenzando por mí mismo. El punto de quiebre. Y repito, si es que en algún momento esto ha traído algún tipo de condenación o te has sentido como coaccionado, no se trata de eso. Discúlpame si es que eso salió de alguna forma de mi expresión, pero todo lo que he dicho es según la palabra de Dios. Hablamos del amor de Dios mucho y no hablamos nada del temor de Dios. Hablamos mucho de cómo adoramos a Dios, pero no hablamos de cómo podemos caminar como Dios quiere que caminemos. Y repito, es cierto que seguimos a Dios porque lo amamos, pero un niño no siempre obedece a su papá porque lo ama, a veces es porque lo teme. A veces es porque tiene a la mamá con la chancla en la mano. Y no es malo que veamos a Dios con la chancla en la mano. De verdad no es malo. Porque Dios es justo. Dios nos corrige porque nos ama, nos corrige porque no quiere que nos alejemos. Y está bien temer a Dios. Está bien ver a Dios como una persona que puede corregirte y puede disciplinarte y puede azotarte, dice la Biblia. Está bien. Y si te azota también está bien porque te está corrigiendo para que no te destruyas. Aún hay tiempo. Puedes reflexionar, puedes mirar tu camino y hacer un alto. Puedes identificar, querido hermano, tus puntos de quiebre. Porque hemos vivido quizás puntos de quiebre en el pasado. La semana pasada vimos que Dios está de tu lado. Y yo sigo creyendo que Dios está de tu lado. Pero en este contexto, Dios está de tu lado para que no pierdas esta batalla. En este contexto, Dios está de tu lado para que tú puedas voltear tus ojos a Él y decir, ya, voy a hacer un alto y voy a empezar a caminar en serio con Dios. Porque este cristianismo, o lo doy todo o no doy nada, ¿no? Hay esperanza para tu porvenir, dijimos. ¿Qué harás? Vamos a orar. Padre nuestro, te amamos y reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas. Reconocemos tu amor para con nosotros. Tu amor que no solamente nos llena de favores, de misericordia. Tu amor que no solamente adereza una mesa delante nuestro. Tu amor que no solamente es un amor inevitable, sino que también reconocemos el temor, reconocemos tu corrección,
reconocemos tu llamada de atención, reconocemos esa vara y ese cayado. Reconocemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros y por causa de ese amor es que nos corriges. Muchos de nosotros no tenemos temor de Jehová y la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Señor, yo oro para que esta palabra pueda imprimir en nosotros un verdadero temor, no temor a la coacción, no temor al chantaje, un temor de que tú eres un Dios justo y de que si vamos a seguirte lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y vamos a dejar de caminar en la dirección que no debemos y vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que dejar de hacerlas con tu ayuda. No vamos a creer, Señor, que podemos darte la espalda siempre, o sacarte la vuelta, o mentir y robar y hacer lo que no debemos hacer. Señor, en tu amor te pedimos que tú intervengas en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú puedas poner en nosotros esa urgencia de reflexionar, de detenernos, de mirar y preguntar, como dice la palabra en las sendas antiguas, qué camino debemos elegir y andar por él. Te doy gracias, exalto y bendigo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Quiero invitar a...